Continuando con las clases, vamos a ver una bacteria helicoidal, ¿no? Que es eh, el ejemplo de este tipo de bacterias que no son cocos ni bacilos y que va a producir un tipo de infección de transmisión sexual. Estamos hablando de Treponema pallidum, que es el causante de la sífilis. Esta bacteria tiene una larga data. ¿Por qué? Porque se cree que cuando llegaron los españoles a América ya habían algunos pacientes que tenían lesiones de sífilis, como pueden ver esta escultura precolombina. Pero también eso fue para 1492 y para 1497 este retablo europeo presenta las mismas lesiones en esta pareja. Entonces, los investigadores han determinado que se trata de una sífilis secundaria y el dilema es, ¿llevaron de América a Europa la sífilis o de Europa a América la trajeron? Entonces, ahí la polémica. Es más preciso de que haya sido una bacteria del Nuevo Mundo y después se llevaron su recuerdito los europeos. Entonces, esta bacteria, como pueden ver acá, es una bacteria helicoidal y esta bacteria helicoidal no se puede teñir, por eso se llama Treponema pallidum. Al no poderse teñir, entonces se tiene que hacer una impregnación argéntica con sales de plata para verla de esta manera, ¿no? Es ondulada y tiene ondulaciones simétricas. También se la puede ver en un campo oscuro con fluorcromos, con colorantes fluorescentes, ¿no? Que se llama auramina y rodamina para ver, ¿no? Y cuando uno se contagia con una persona que tiene esta ITS, más o menos al cabo de 3 semanas, ¿no es cierto? Se presenta la sífilis primaria o estadio primario o estadio 1, donde las espiroquetas, que son, esta es la bacteria, la espiroqueta, proliferan y aparece esta lesión que se llama el chancro. Chancro es sinónimo de úlcera, entonces es un chancro, pero no doloroso en el lugar de inoculación. Puede ser en el surco balano prepucial, puede ser en vulva, en genitales femeninos, masculinos, e incluso en la región perianal, por donde pecas, pagas. Y estas úlceras no duelen de ninguna manera y al no doler pasan a veces inadvertidas. Entonces, ellas se van a curar espontáneamente al cabo de 2 a 8 semanas. Si en este primer estadio de sífilis primaria tú vas al médico y recibes tratamiento, pues te curas. Pero si no molesta, si no lastima, si no duele, entonces en el lapso de 2 a 8 semanas se pasa y no tienes nada. Pero después viene un periodo asintomático de unas 2 a 4 semanas, ¿no? Y a las 4 o 6 semanas, de 2 a 6 semanas, un promedio de 4, estás asintomático después de haber tenido el chancro de inoculación. El chancro es la úlcera y aparece el estadio 2 o sífilis secundaria, donde las espiroquetas ya son evidentes en ganglios linfáticos y piel y se manifiesta por estas manchas, unas máculas de color primero eritematosas, después se vuelven de color café con leche y son manchas que no escuecen, no lastiman, no molestan, no hacen nada. Y generalmente aparece en palmas de las manos y plantas de los pies. Aquí estás viendo una planta de un pie o en palmas de las manos y ocasionalmente en la cara, en el cuerpo, ¿no? Pero eso aparece después de un periodo asintomático. Igual que el anterior, ¿no es cierto? Se cura espontáneamente. Si tú en esta etapa vas donde el médico, puedes recibir el tratamiento respectivo y te curas. Pero generalmente pasa inadvertido y otra vuelta, ¿no es cierto? Se cura, ¿no es cierto? Al lapso de 2 y 8 semanas.
Y luego viene otra vuelta entre 2 a 6 semanas, otra vuelta, un periodo asintomático largo entre el segundo estadio y el tercer estadio. Y luego de 2 a 6 semanas, ¿no es cierto? Viene, ¿no es cierto? Un periodo latente que puede durar de 2 a 6 semanas o inclusive puede llegar a durar de 3 a 30 años. Entonces, ese periodo latente que es prolongado entre el segundo y tercer estadio es tan largo, tan prolongado, que al final, ¿no es cierto?, tú no recibes ninguna droga, ningún medicamento y haces de cuenta que nunca has tenido nada. Pero pueden llegar que después de 30 años, entonces venga el estadio 3, que ya hablamos de la neurosífilis, porque ya hay una lesión a nivel del sistema nervioso central, donde se van a producir la neurosífilis, la cardiosífilis y las gomas. Las gomas son lesiones, las gomas son lesiones cutáneas, ¿no es cierto? Donde existe sinartrosis, donde los huesos no tienen, tienen articulación, pero sin movimiento. Entonces son huesos de la cara, son huesos de la cabeza, donde se forma un acúmulo que es como un implante, ¿no? Como una goma, y eso ocasiona una deformidad en el rostro, una deformidad en la persona, pero esa bacteria ha llegado a tu sistema nervioso central y ya comienza a hacer efecto y comienza a haber una demencia generalizada. Por lo tanto, la persona termina con demencia y muere al poco tiempo. Entonces, habíamos dicho que después del contacto sexual íntimo, aproximadamente 3 semanas después, aparece la sífilis primaria, el chancro de inoculación. Aquí puedes ver las úlceras, aquí puedes ver las úlceras en genitales, o aquí, ¿no es cierto?, alrededor de la vulva o alrededor de la región perianal. Entonces, esto no duele, absolutamente nada, no duele. Y ese es el problema. Como no duele, yo me dejo y después, al cabo de 2 a 8 semanas, otra vuelta, se curó espontáneamente y estoy asintomático por otras 2 a 4 semanas, ¿no? Y luego viene la sífilis secundaria, también se llama sífilides, con manchas, ¿no es cierto?, de color rojo o café con leche, palmas y plantas de los pies, palmas y o plantas de los pies. No molestan, no escuecen, no hacen nada, pero ya es el segundo estadio de la sífilis secundaria y puede también aparecer en el cuerpo. También a las 2 a 6 semanas desaparece y otra vuelta, ¿no es cierto?, viene una sífilis latente. Y esa sífilis latente puede durar de 3 a 30 años, pero ya está destruyendo tu cerebro, tu corazón y produciéndose las lesiones gomosas. ¿Qué ocurre si una madre está con sífilis? Si una madre está con sífilis, transmite al feto. Entonces, se está gestando la guagua y el treponema, la bacteria, treponema pallidum, pasa la barrera placentaria y va a llegar al feto. El primer trimestre del embarazo, como han aprendido en embriología, es el trimestre más importante donde se produce la mayor cantidad de infecciones, si es que hay contaminación, con malformaciones congénitas. Segundo trimestre del embarazo disminuye a la mitad y último trimestre del embarazo prácticamente no hay peligro. ¿Qué pasa en el primer trimestre del embarazo? El niño puede nacer, primero, con retardo mental. Segundo, tibia en sable, o sea, sus piernitas están arqueadas. 3, nariz en silla de montar, o sea, no tiene los huesos propios de la nariz y por lo tanto la nariz está como a cabalgadura. ¿No? Y cuando ya tiene la dentición, entonces se va a producir unos dientes como estos, ¿no es cierto?, que son característicos de la sífilis congénita, donde tú puedes ver, ¿no es cierto?, estos tipos de dientes con estas características, ¿no? Y aquí en un menor, ¿no es cierto?, que se llaman dientes de Hutchinson. Entonces, estos dientes de Hutchinson son, ¿no es cierto?, el recuerdo de una madre con sífilis. Y este niño con sífilis, entonces va a tener retardo en el aprendizaje o retardo mental, no va a tener un buen desarrollo y no va a poder desarrollarse libremente.
Entonces, estos dientes son los famosos dientes de Hutchinson. Esta es la sífilis terciaria, que después de 3 a 30 años, ¿no es cierto? Donde puedes ver, este es el rostro de una mujer con gomas, estas lesiones endurecidas debajo de la piel, que generalmente están en las áreas donde hay sinartrosis, la mirada perdida, ¿no? Una neurosífilis avanzada, y aquí esto está en un museo de Europa, donde han hecho una figura de cera que tiene las mismas características que esta dama, ¿no es cierto? Y pueden ver, ¿no es cierto?, la pérdida de los huesos propios de la nariz, ¿no es cierto?, y una deformación totalmente del rostro. Como anécdota, Al Capone, que ha sido un gran contrabandista, un gángster, ¿no es cierto?, de los años 20 en Estados Unidos, nunca lo pudieron agarrar para que entre a la cárcel. Sí entró cuando determinaron que debía impuestos, y como debía impuestos, entonces recién fue a la cárcel por falta de impuestos. Y estando en la cárcel comenzó a tener manifestaciones de alteraciones en su conducta, ¿no es cierto? Taquicardia, ¿no? Desvariaba el hombre y se desvestía, correteaba a las enfermeras, ¿no? A los policías igual, les metía mano. Entonces vino el médico y determinó que él tenía sífilis terciaria. Entonces prefirieron devolvérselo a su casa, y murió en su casa en el olvido con sífilis terciaria y una demencia generalizada. Entonces, una noche de placer te puede llevar a esto, ¿no? El tratamiento antiguo era mercurio. El mercurio de los termómetros, eso que daña el medio ambiente, ese plateado que utiliza para rescatar oro, ese mercurio, eso era una inyección de mercurio. Mataba el treponema, pero también tus células. Entonces, como ustedes saben, dentro de la mitología, ¿no es cierto? Venus es la representación de la mujer. Entonces decían, una noche feliz con Venus, una vida eterna con Mercurio, y eso se refería a que tenías que utilizar mercurio por toda la vida, y al final moría la bacteria, tú también te morías, ¿no? Intoxicado, obviamente. Y bueno, pasó el tiempo, ¿no es cierto? Y el diagnóstico, ¿no? Se puede hacer en otros países, hacen tomando muestras del exudado para hacer, ¿no es cierto?, con fluorescencia. No, no se puede cultivar Treponema pallidum, no tiene cultivo, pero el diagnóstico es clínico. Si el médico, ginecólogo o dermatólogo o médico general observa estas lesiones ulcerosas alrededor de la vulva o de la región perianal o en el pene, ¿no es cierto?, y no duele, y tuvo el antecedente de haber tenido relaciones sexuales peligrosas. ¿Qué es haber tenido relaciones sexuales peligrosas? El haber tenido relaciones sexuales con persona desconocida y sin preservativo. Entonces, con esos antecedentes que lo hacen tener hace 2 a 6 semanas, o sea, hace 2 semanas a un mes, hace un mes atrás, entonces es muy posible que esto sea sífilis. El control es el uso de preservativo, obviamente, para evitar esto, pero el tratamiento es sencillo. Una sola dosis de penicilina benzatínica, ¿no?, de 2.400.000 unidades. Cada frasco ampolla, esos frasquitos con polvito, ¿sí?, vienen con 1.200.000 unidades. Entonces es poquito lo que viene. Entonces se unen 2 frascos con uno de agua, un poquito denso, un pinchazo en la nalga, y se introduce lentamente intramuscular, una sola dosis, suficiente y cura. Si es alérgico a la penicilina, entonces toma acitromicina 1 gramo y suficiente. Entonces, no son 2 días, 3 días, es una sola dosis, tanto en la sífilis primaria como en la sífilis secundaria. En la sífilis latente, tú no te das cuenta, ahí habría que ser un tratamiento más prolongado, pero generalmente uno no va. Y cuando ya está con sífilis terciaria, tarde Marqués. ¿Cuál será la importancia odontológica? La importancia odontológica es que puede aparecer un chancro duro en diferentes lugares de la boca. Puede aparecer aquí en el labio, ¿no es cierto? Aquí está, parece una afta, en el paladar, en la mucosa bucal, debajo de la lengua, ¿no es cierto?, en el dorso de la lengua,
Y el diagnóstico es clínico, porque tú le tienes que tocar con tu sonda exploratoria, le tocas y no le duele. No es como las aptas por herpes. Tú te tocas y estás llorando. Aquí te tocas y nada. Entonces, habría que preguntarle si ha tenido relaciones bucogenitales. Entonces, es muy probable que sí. Estás viendo aquí, este es un adulto y este es un niño. Entonces, esto es de sumo cuidado. Usted cuando revise boca, tiene que ver toda la semiología y si encuentra cosas raras, avise. Y si duda, me llama o me manda una foto y yo puedo certificar, ¿no? Entonces, el tratamiento igual para estas personas es penicilina benzatínica, una sola dosis de 2.400.000 unidades, una sola inyección, y si es alérgico, acitromicina, 1 gramo, nada más. Entonces, podemos prevenir con un preservativo la sífilis, la gonorrea, el herpes, ¿no es cierto? Y además tenemos un plus, que evitamos los embarazos no deseados, porque este gigante tampoco va a entrar. Entonces, dentro de la prevención de la sífilis, el problema es de que existe una triada, ¿no es cierto? Tres normas, pero de las 3 normas, 2 se ha apoderado la iglesia, ¿no es cierto? Y nos exigen abstinencia y fidelidad. Entonces, como regla está primero abstinencia, o sea, no tener relaciones sexuales. Si no tienes relaciones sexuales, nunca vas a tener sífilis, o otra ITS. Ahora, si tienes pareja, solo con tu pareja lo debes hacer. Entonces, fidelidad. Hasta ahí está la iglesia, pero nosotros le aumentamos el plus. Y el plus es abstinencia, si no puedes, fidelidad, y si no puedes, uso de preservativo, ¿no es cierto? Porque eso, además de evitar una ITS, también evita embarazos no deseados. Espero que les haya gustado, ha sido concreto, al grano, como los dermatólogos, y nos vemos en la siguiente clase. Gracias.